Brenda, te saludo con ¿Cómo gusto. ¿Cómo has estás? estado? Muy bien, ¿Qué Javier. de nuevo? Pues tratando de interpretar la realidad mexicana. Ahora sí que, bueno, tenemos la de Michoacán, pero interpretar toda, ¿no? Interpretar, mira, pues como bien lo dices, Javier, presentamos un estudio que se llama Entender para Atender por una estrategia de Estado en Michoacán. Este estudio lo elaboró una persona, un analista, que pasó semanas haciendo trabajo de campo en Michoacán. Entonces su perspectiva es muy interesante. La de platicar con gente pues de todos los bandos, la de palpar las realidades y sí ofrece algo pues creo que aporta, ¿Qué ¿no?, aporta? al entendimiento, porque es confuso Michoacán. Es ¿no? confuso. Es ¿Se ha confuso. avanzado o no se ha avanzado? ¿O en qué estamos, para decirlo como de alguna manera? Mira, el gobierno federal intervino para atender una emergencia. Y lo que ha Sí, eso hecho no se puede perder de vista, que era una emergencia era una eso, ¿no? emergencia y los grupos de autodefensa empezaron a surgir desde el año pasado, empezaron a crecer. Hubo algún tipo de relación con el gobierno federal, pero se mantenía más oculto, más silencioso, hasta que se hizo evidente para todos que estaba Michoacán en una situación de quiebre. El surgimiento de grupos de autodefensa me parece que es el recurso extremo de una sociedad asediada por el crimen que ya no estuvo dispuesta a seguirlo estando, Javier. Entonces el gobierno federal interviene y me parece que lo que ha hecho es bajar la presión. La faceta de esta primera intervención es cómo logramos en Michoacán volver a monopolizar el uso de la fuerza. La tenían los caballeros templarios. En el documento hablamos de la democratización del uso de la violencia. Se fragmenta brutalmente y el primer intento del gobierno federal es cómo volvemos a concentrarla. Y es lo que hemos visto, ¿eh?, en su relación con autodefensas, ¿no? Ha habido señales de zanahoria garrote y zanahoria. Y por eso vemos que es cambiante, ¿no?, las alianzas del gobierno con las autodefensas. A veces están bien con unas, a veces también con otras. Y creo que en esa fase hay avances. Tenemos la conformación de la policía rural, que es incipiente. No podemos cantar victoria, no podemos decir que ahí tenemos una fuerza del orden organizada que rinda cuentas con controles. Es muy incipiente. Yo incluso pienso que pueden estar actuando de manera autónoma, a pesar de estar formando parte de la policía rural, pero hay un primer avance. Crítico ver qué sigue ahí. Pero como lo dice el documento, esto es una táctica. Es como atender lo más visible. Es atender la vertiente de seguridad. Y los michoacanos, además de seguridad, quieren Estado. Quieren muchas otras cosas y requieren muchas otras cosas. También en el documento decimos, el gobierno federal está conversando con el Michoacán armado, pero no con el resto. Y aquí está la clave de lo que debería seguir para Michoacán, Javier. Yo creo que estamos en un escalón, que era atender autodefensas. Lo emergente. Lo emergente, pero necesitamos bajar otros escalones. Y en Michoacán necesita reconstruirse políticamente, socialmente, ¿no? Primero, desmantelar el orden templario. Lo penetró todo, Javier. El orden templario era una institucionalidad paralela. Difícil, ¿eh? Qué bárbaro. La ausencia de Estado, los templarios ofrecían seguridad, arbitraje, pues de todo tipo. ¿Cómo desmantelas eso? Pues necesitas crear Estado. Y a lo que llama el estudio es a atender a la organización política que ya hay en algunas comunidades, ¿no? Hay asambleas, hay consejos ciudadanos. Qué importante, Javier, que exista eso en Michoacán, que no solamente esté la vertiente armada, sino una vertiente de sociedad organizada que quiere reconstruirse. Y me parece que la estrategia del gobierno federal, cuando deje de ser una táctica, un instrumento de atención a lo prioritario y pueda desplegar en otros aspectos, creo que debe atender esto. Cómo reconstruirla políticamente, cómo atender a los michoacanos que están organizándose, ¿no?, que quieren tener instituciones legítimas. Clave la próxima elección, Javier. Sí. El relevo
político. Porque es un relevo general, o sea, también es gubernamental, es municipal y es federal. Es importantísimo que prive una lógica de Estado, que lleguen los mejores candidatos. Me parece una oportunidad para renovar a la clase política local, que eventualmente tiene que involucrarse, Javier. O sea, el gobierno federal no puede resolver el problema de Michoacán. Podrá contener sus aspectos más graves, podrá sentar las bases, pero retornar a la normalidad en el Estado, retornar a realmente establecer los simientes de una sociedad en paz, requiere involucramiento de autoridades locales. Viene un relevo, me parece importantísimo, me parece que estamos ante una oportunidad, que si se sabe aprovechar, pues igual, Javier, en unos meses estaremos hablando de la reconstrucción del Estado, estaremos hablando de la estrategia y no nada más de la táctica. A ver, como para... ¿No tienes la impresión de que también eso se ha dado, esto que significa el tejido social, que es uno de los centros del estudio, pero sobre todo esta parte que yo veo, por ejemplo, que mandan a secretarios de Estado allá, mandan hasta Conaculta, ¿no? Cuestión que tiene su lado altamente positivo. ¿Eso cambia, no cambia o qué? ¿O sigue siendo táctica más que una estrategia de fondo? No, yo creo que es empezar a atender otros aspectos y me parece fundamental, ¿no? El comisionado Castillo tiene un mandato y también su formación lo lleva a atender ciertas cosas, sí, la claro. parte policíaca, la parte de seguridad. Me parece fundamental abrir el espectro de los temas a atender, pero me parece muy importante involucrar a autoridades locales, me parece importante involucrar a lo local, Javier. Si no, pues vamos a tener desfiles de funcionarios públicos muy bien intencionados, pero que no van a estar cambiando la realidad cotidiana. Recuerdo, tenemos ya algunos casos de éxito, Javier, ¿no? Acuérdate de Todos Somos Juárez, como este despliegue del gobierno federal que no sabía ni cómo entrarle, pero que finalmente se complementó con participación ciudadana. Fue la clave. En Todos Somos Juárez es la mesa de... La mesa de seguridad. De seguridad es una maravilla, ¿no? Es una maravilla, entonces sí necesitamos esa contraparte. Sí. Si no tenemos la realidad de Michoacán es muy distinta. Sí, es complejota. Pero creo que sí, si no tenemos esa contraparte de sociedad organizada, que se logre entreverar con la atención federal, lo local con lo federal, encontrar estos puntos de encuentro, pues veo muy difícil, Javier. Entonces creo que la oportunidad está, la organización comunitaria en algunos lugares de Michoacán está, pues hay ganas. Son comunidades que se sienten emancipadas. No fue poco por lo que pasaron, Javier. Imagínate de rebelarse a un poder que se había presentado como total. Sí. Entonces pasaron por miedo, y lograron emanciparse y se están organizando. Entonces me parece muy importante atenderlas. Me parece muy importante que esta fuerza rural, policía rural, encuentre los asideros legales que no tuvo en su conformación, los controles ciudadanos. Que esa es la clave. Sí. Si no tenemos estos controles ciudadanos sobre estas nuevas policías, pues igual tiranizan más adelante a la propia población. Sí. Y bien importante acabar de desmantelar el orden templario. Están golpeadísimos, pero hay que ir a las raíces, a la estructura económica, porque si no vamos a tener un relevo de personas. Siempre es un gusto. Igualmente, gracias Javier. Que viniste, muchas gracias que viniste aquí a Canales. Gracias. Muchas gracias a ti.